Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oremos. Dios Padre, hemos leído ya esta porción de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a ir comprendiendo y entendiendo lo que tú tengas que decirnos, Señor, en este día. Hoy veremos lo hermoso de tu revelación especial. Hoy veremos la importancia que tiene la revelación especial para nuestras vidas. Necesitamos, Señor, necesitamos de esta palabra tan viva, de esta palabra tan eficaz, y necesitamos poner toda nuestra confianza y toda nuestra seguridad en ella. Te lo ruego, oh Dios, y te lo suplico, en el nombre de tu bendito Hijo. Amén. Favor de tomar asiento. Amén, Señor. Ya hemos visto anteriormente la revelación general y su importancia. Ahora veremos la revelación especial. La Confesión Bautista de Fe de 1689 sobre las Sagradas Escrituras, en el punto número 4 dice: y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó, es decir, a Dios, poner por escrito esta revelación en su totalidad, la cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. La confesión nos muestra lo que las mismas Escrituras a nosotros nos hacen que reconozcamos: que a Dios le ha agradado poner por escrito su revelación especial. Hemos dicho la revelación natural que todo hombre tiene, conocida también como la revelación general, es la misma naturaleza que le enseña al hombre la existencia de Dios. Y no solo su existencia, sino su poder y su deidad. Pero hemos también reconocido que la revelación general no es suficiente. Para que una persona sea salva, la revelación general no es suficiente. Pues para ser salvos, y lo hemos dicho, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. Sí. Entonces, si la revelación natural me puede decir que existe Dios, me puede decir el poder, el alcance del poder que tiene Dios, pero no me muestra al Salvador. La única manera de conocer al Salvador es por medio de la revelación especial. Es así como Hebreos capítulo 1 parte diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto es, si podríamos decir, el resumen de lo que la revelación especial significa. La revelación especial es Dios transmitiendo de manera oral y luego, ¿cierto?, de manera escrita su voluntad y el conocimiento acerca de Él y de su salvación. Esta revelación especial no partió siendo escrita en su comienzo, partió siendo una revelación que se transmitía por medio de palabras, pero de manera oral. Podemos ver, al ir a Génesis capítulo 6, por ejemplo, podemos decir que antes, y podemos ver mucho antes, incluso podemos ver en Génesis,
capítulo 2. Génesis capítulo 2. En el versículo 16. Ya podemos ver cómo esta revelación especial ya se estaba moviendo en aquellos días. Como le dije, no es suficiente para nuestra salvación la revelación natural o general. Necesitamos esencialmente de la revelación especial de Dios. Y podemos ver que esta revelación ya en Génesis capítulo 2, por ejemplo, la podíamos ver en el verso 16. Dice la Escritura: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si nos damos cuenta, Dios ya estaba transmitiendo de manera oral al primer ser humano de la tierra su voluntad revelada. Dios le estaba revelando su voluntad a este hombre llamado Adán. Y aún mucho antes, en Génesis capítulo 1, verso 28, cuando crea al hombre y la mujer, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señalad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios ya estaba transmitiendo su revelación especial de manera oral a sus criaturas. Estaba diciéndole: hagan esto, hagan esto. Eso es lo que Dios quiere. Pero no solamente lo que Él quería de manera superficial, sino más propiamente tal, como el verso 16 y 17 del capítulo 2 muestra con respecto al pecado. Y si vamos a la primera mención del Evangelio, en Génesis capítulo 3, versículo 15, hace la mención de la salvación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Debemos ver que la revelación especial de Dios va más allá que un conocimiento de su deidad. Y eso es lo que me gusta de la revelación especial. La revelación especial no parte comprobando la existencia de Dios. La asume al lector. Hace que el lector ya asuma la existencia de Dios. No prueba Dios, no. En el principio Dios. La revelación especial parte diciéndole al hombre y a la mujer la existencia de Dios mismo, pero no intenta probarlo. La asume como algo conocido, porque es Dios mismo que le está revelando estas cosas. Amén. Pero Él quiere revelarle algo más profundo, que es su salvación. Si bien por medio de la mujer la humanidad cae, y luego, cierto, con el hombre la humanidad cae, es hermoso que el Señor, dentro de tantas cosas que el ser humano hizo mal, el Señor le diera una esperanza. Porque la simiente de la serpiente con la simiente de la mujer iban a estar enemistados. Porque ¿de dónde vendría Cristo? De una mujer, de un nacimiento virginal. Por eso, del nacimiento de esta mujer simiente significa los que nazcan de ella. La que nació de ella fue el mismo Cristo. ¿Y a dónde hirió Cristo a la serpiente? Directamente en la cabeza. Es decir, no le dejó ninguna opción, no le dejó absolutamente nada. Inmediatamente con aquel nacimiento de Cristo, como dice el libro de Filipenses, fueron puestas públicamente aquella derrota que tuvo Satanás, pues Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Sí, amén. Si bien la serpiente heriría en el calcañar, o podríamos decir en el talón, no nos mataría, sino que la muerte que tendría, el juicio que tendría el enemigo sería certero, sería profundo. El enemigo nos dañaría, sí, pero Cristo lo vencería. Aquel nacimiento virginal lo podría a nosotros, ¿cierto?, mostrar que hay una esperanza y una salvación en Él. Sí, Señor. La salvación y la revelación especial de Dios fue hecha de manera progresiva. Eso es lo que debemos entender. La salvación ha venido a través de la revelación especial, ha venido de manera oral de parte de Dios, transmitiéndosela al ser humano, pero ha sido progresiva. Porque nosotros podemos llegar a entender Génesis 3:15, podemos llegarlo a entender por lo que ya vemos en Mateo, pero recuerde que hasta esa época ni siquiera
Mateo estaba escrito, ni siquiera los profetas, ni siquiera reyes, ni siquiera salmos, ninguno de ellos estaba escrito. Entonces, cuando hablamos de que ahí el Señor ya estaba mostrando su revelación especial, debemos entender que el conocimiento de esta revelación especial es progresivo. Si vamos un poco más adelante, en Génesis, libro de Génesis, capítulo 5, Génesis capítulo 5, versículo 28, vemos que ellos y la gente de la antigüedad, a través de la revelación especial, transmitida de manera oral al ser humano, ellos ya se hacían una idea de esta salvación. Y por eso vieron en Génesis capítulo 5, versículo 28, una esperanza en este hombre llamado Noé. Dice Génesis 5, 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová nos dijo. ¿Se fija la esperanza que tenía Lamec? Lamec tenía la esperanza de que Noé viniera a la salvación, porque ellos ya entendían Génesis 3:15. Esa era la revelación que ellos tenían. No tenían más de dónde afirmarse, tenían ahí. Y ellos decían: no, de Noé, Él nos va a aliviar de nuestros trabajos. Pero ¿fue Noé el Cristo? ¿Fue Noé el Mesías? No. Como muchos dicen, es un tipo de Mesías, pero no es el buscado, el verdadero. Pero sí podemos ver que la revelación progresiva de Dios se sigue dando más a luz. Ya no iba a ser, ¿cierto?, solamente una mujer que iba a herir la simiente de la mujer, sino que ahora vemos que quien dejaría atrás la maldición sería Cristo, el nacimiento de un hombre, de Dios hecho hombre. Vemos en Génesis capítulo 6, versículo 8, Dios sigue transmitiendo su revelación especial de manera oral. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Verso 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo os destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la caja que harás con brea por dentro y por fuera. Se fija si lee todo lo que sale aquí. Nuevamente la revelación progresiva. Habla de qué cosas, de una salvación. Está armando todo este cuento. De a poquitito vamos sabiendo más acerca de lo que se trata esta salvación. Y ve a Noé, haya gracia Noé en los ojos de Dios. Es decir, por gracia fue salvo Noé. Y el Señor le empieza a revelar en esta revelación oral, esta revelación especial, porque se la transmite a un ser humano directamente. Directamente se la transmite, y se la transmite para salvación. Así podemos ir viendo, aún en Génesis capítulo 12, que esta revelación especial está dándose forma, cómo Dios transmite su voluntad a hombres elegidos por gracia. Génesis capítulo 12, por ejemplo, tenemos otra evidencia. Verso 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Te fijas cómo empieza más aún? Esta revelación progresiva ya no solo era de que una mujer vendría al Salvador, ya no solo sería un hombre, Dios hecho hombre, ya no solo sería una salvación, sino que una salvación aislada, sino que sería para las naciones de la tierra.
esta revelación progresiva sigue y sigue y sigue, y el Señor sigue revelando su voluntad especial, sigue revelando las cosas, sigue mostrándole con claridad. ¿Y cuándo empieza a ser escrita esta revelación? Porque no solo la revelación ha venido de manera, mientras busca Éxodo 31, no solo esta revelación se quedó y fue transmitida solamente de manera oral, sino que también empezó a escribirse. ¿Dónde empezó a escribirse esta revelación? En Éxodo 31. Por allá en Éxodo 31. En el versículo 18. ¿Quién es el primero que escribe esta revelación? Éxodo 31, verso 18. Éxodo 31, verso 18. Dice así la palabra del Señor con respecto a la revelación especial, la cual es progresiva. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Es decir, los mandamientos de Dios empezaron ya a ser escritos. ¿Y fueron escritos con qué primero? Con el dedo mismo de Dios. Después, obviamente, en Éxodo 32, usted puede ver cómo iba a hacer un becerro, se las quiebran, ¿cierto?, esas tablas, pero nuevamente después Moisés las reescribe. Y ahí empieza a no solo ser la revelación de Dios de manera oral a ciertas personas, sino que se empieza a abrir pública a una nación, pero ya de manera escrita, porque ellos ya tenían en 2 tablas, tenían esta ley que era la revelación que Dios tenía para el hombre. ¿Y qué empieza a completar? Empieza más a apuntar la revelación al pecado, porque solamente el pecado nos hace correr a la gracia. Solamente el pecado nos muestra a nosotros que necesitamos a quién? Un Salvador. Me gusta mucho lo que un predicador de la antigüedad llamado John Whitfield dijo al respecto, y es muy bíblico lo que dijo. Cuando vamos a evangelizar, no podemos llevar a las personas en primer lugar al monte de Sión. Debemos llevarla primero al monte Sinaí. Si entienden las terminologías bíblicas que él está utilizando, el monte Sinaí es donde se reveló ¿qué cosa? La ley. Y el monte de Sión, ¿qué es lo que es? La salvación de Dios, donde estaremos para siempre con el Señor. Entonces no podemos a las personas presentarle la salvación, presentarle que estaremos para siempre con el Señor en un mundo donde ya se acabará la maldad. Primero debemos de llevarlo ¿a dónde? Al monte Sinaí. Llevémoslos a la ley de Dios para que corran al monte de Sión. Pero si le mostramos el monte de Sión es como, si quiero ir o no quiero ir. Pero si voy ante la ley, ¿tendría alguna excusa? Ninguna excusa delante de los ojos de Dios. Incluso si dijera no quiero creer en estas cosas, estoy desechando la revelación especial que no solo ha sido transmitida de manera oral, sino de manera escrita por el mismo Dios. Podemos ver en 1 Samuel 10:25, 1 Samuel 10:25, cómo esta revelación especial fue escrita, fue transmitiéndose. 1 Samuel, capítulo 10, dice así, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ya estas leyes empiezan a ser escritas. Debemos entender que los primeros 5 de la Biblia fueron escritos por Moisés. Por eso usted puede decir, ¿por qué estuvo 40 días con el Señor ahí? Obviamente para revelar el Génesis, para revelar todo esto, y todo esto que le había transmitido a las personas de manera oral, ahora transmitírsela a un hombre, ¿para qué? Para que la escriba. Esto es conocido como el Pentateuco. Amén. Pero no solamente eso, sino que después pasa más allá a los tiempos de Samuel. Y donde el Señor que obviamente cierto puso en el corazón de Samuel a que estas palabras las guardara en un libro y las guardara delante de quién?
delante de Jehová. Si hay alguien que entiende lo que está delante de Jehová, delante de Dios, comprenderá que ante Él uno no puede decir como la gente dice, que se la escribieron los hombres, así nomás como que escribieron cualquier cosa. No. Ellos eran personas temerosas de Dios porque estaban escribiendo delante de Jehová, delante de Dios, delante de aquel Dios que si ellos se equivocaran en lo que estaban haciendo, ellos entendían que iba a venir un juicio sobre ellos. Entonces, cuando las personas dicen este tipo de acusaciones en contra de la Biblia, son totalmente infundamentadas, pues ni ellos han leído lo que la Biblia significa. 1 Corintios 29 son algunos de los claros ejemplos de que esta revelación especial fue transmitida de manera oral. Debemos también añadir que esta revelación especial, mientras busca 1 Crónicas 29, esta revelación especial fue transmitida de manera oral, pero también a través de visiones. 1 Crónicas 29. Fue transmitida de manera oral, pero también a través de visiones, como hemos visto en los profetas, por medio de sueños. Toda esta revelación se fue juntando y se fue escribiendo. Vemos que en 1 Crónicas 29 dice así la Escritura: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él, sobre Israel y sobre todos los reyes de aquellos días. Desde ahí salen, ¿cierto?, todo el motivo, todas las cosas que se fueron escribiendo, porque el Señor lo ha permitido. Y hombres inspirados por el Espíritu de Dios fueron ordenados por Él para que escribieran todas estas cosas, todos los acontecimientos. ¿Por qué? Algunos dicen, ¿por qué Crónica tiene tanta genealogía? ¿Por qué nos muestra la Biblia todas estas escenas? Porque el Señor comisionó a hombres a que no solo recibieran esto de manera oral, sino que ellos también fueran escribiendo. Y así podemos ir viendo que no solamente escribió Samuel, sino que también escribió Natán, porque estaban ciertos en otros tiempos y algunos fueron viviendo un poco más. Gad, otro más. ¿Y quién eran los que escribían? La mayoría de ellos eran videntes. Recuerden que vidente no es lo que hoy día se conoce como vidente, pero ellos eran los profetas. Es un sinónimo de profeta. Porque obviamente ellos son videntes, ellos ven lo que el Señor les está mostrando. Hoy en día los videntes, ¿cierto?, son brujos que ven lo que el diablo o su imaginación les está revelando. Pero vemos por medio de las Escrituras que esta revelación especial comenzaba a ser escrita, comenzaba ya a mostrarse a las siguientes generaciones, como el libro de Deuteronomio dice, cierto que esto debería ser pasado de generación en generación, que todas estas palabras de este libro debían ser transmitidas, debían ser leídas, debían ser puestas en los dinteles de las puertas, en las filacterias, y también debían colocar esta palabra para que nunca se aparte de su corazón. O sea, la revelación especial de Dios era transmitida de manera oral, pero también de manera escrita. Vemos por medio de las Escrituras, por ejemplo, otro caso del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, versículo 1. Jeremías 30, versículo 1. Dice así la Escritura. Libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Miren lo que dice Jeremías capítulo 30, versículo 1 y 2. El Señor mismo le mandó: escribe todas las palabras de este libro. Todas las palabras que el mismo Señor había hablado al profeta Jeremías. Entonces no es que ellos imaginaron estas cosas, fue Dios mismo quien se las transmitió. Ellos eran personas temerosas de Dios, eran personas que respetaban a su Señor, y cada una de estas palabras las escribieron con tanta precisión, con tanto temor a su Señor. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. 39 libros inspirados por Dios. 39 libros inspirados por nuestro mismo Señor.
Con respecto a estos 39 libros del Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús no había discusión de que si pertenecían al canon bíblico o no pertenecían. Siempre fue algo totalmente aceptado por los judíos. Siempre fue aceptado. El Antiguo Testamento no tiene discusión. Usted dice, pero los macabeos, los que se le añaden, los libros de Tobías y así otros libros que se fueron añadiendo, solamente esos fueron considerados como literatura, si lo podemos decir, de la contingencia. Pero nunca, ni esos mismos escritos, si usted leyera el libro de Macabeo, leyera el libro de Tobías, nunca esos libros quisieron ponerse a la altura de la Biblia, no. Fueron libros más de cultura general. Pero estos libros, estos 39 libros del Antiguo Testamento, son libros propiamente inspirados. Porque usted puede ver que lo de Génesis puede estar en Jeremías, de Jeremías puede haber en Isaías, y así cuando hemos visto, aún los profetas menores hablaban de lo que habían dicho también los profetas de la antigüedad. Y cuando Cristo vino, ¿qué hablaban? Yo les vengo a predicar, decía el Señor, lo dicho por los profetas. Hoy se ha cumplido lo dicho por los profetas. Siempre el Señor hacía referencia a la revelación especial, la cual, como lo hemos dicho, es progresiva. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído en Hebreos capítulo 1? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. Eso es lo que estamos viendo. Por los profetas, en los últimos tiempos, en los posteriores días, nos hablan por el Hijo. Haciendo, ¿cierto?, ya mención de esto para que vayamos entendiendo. La revelación especial, ¿dónde se completa? Según Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Dónde se completa la revelación? En Cristo. En Cristo. Porque ahora nos habla por el Hijo. Es decir, ya con lo que Cristo hizo, con lo que Cristo vino, con lo que Él dijo, ya se cerró el canon. Se cerró el canon. Por eso Él comisionó a los apóstoles para que hablaran lo que vieron de Él. Por eso podía decir el Espíritu Santo va a recordar todas las cosas. Entonces, y el apóstol Pablo, y vamos a ver más adelante, puede decir, y como a último se me apareció a mí como abortivo, dice, el último de los apóstoles. Entonces podemos ir viendo que esta revelación progresiva de Dios, esta revelación especial, se cumple en Cristo. Al final, todo lo que decía el Antiguo Testamento, los profetas, todo apuntaba a Cristo. Lo vimos desde Génesis en el comienzo. Eran pequeñas lucecitas que usted la va apuntando con otra, hasta que llega al fin principal. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Hubo un hombre que el otro día me mandaron un video de una predicación, decía era muy buena. Pero decía este hombre que se hacía llamar teólogo, decía, el propósito de la existencia del universo es el hombre. Miren lo que dijo, el propósito de la existencia del universo es el hombre, y da el énfasis de que el hombre y la mujer y todo el tema, y el Señor hizo todas las cosas para el hombre, para la mujer, y que el propósito de todo lo que hizo es para ellos, ¿no? El propósito de todas las cosas, ¿quiénes son bíblicos? ¿Cuál es? Cristo, ¿cierto? Amén. Siempre Cristo, en Él las cosas subsisten, en Él todas las cosas fueron creadas. Siempre el punto principal es Cristo. El tema principal de la Biblia no es el hombre, es Cristo. Es su salvación, es su gracia, es su juicio. Segunda de Corintios 3:14. Aún el apóstol Pablo podía dar fe del Antiguo Testamento. Podemos decir que estos 39 libros son inspirados por el mismo Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer desde el verso 12. Segunda de Corintios 3, 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, es decir, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Recuerden que testamento, ¿qué significa? ¿Qué es lo que es un testamento? Es un pacto.
Por eso él hace alusión al antiguo pacto o al Antiguo Testamento. El apóstol Pablo daba esa veracidad. Hay escritores antiguos, no cristianos, y ahí usted puede ver que ahora los cristianos, ¿cierto?, va a mirar las cosas que ven. Él podía dar fe de que estos 39 libros eran y estaban en los tiempos mismos de Jesús. Porque esto no ha cambiado a través de la historia. Hay muchos historiadores como Fabio Josefo que él podía atestiguar. Son 39 libros bíblicos. Y él no era ni siquiera cristiano, pero él, haciendo una historia, ¿cierto?, de todas estas cosas, son 39 libros bíblicos. Otros que estaban en esa misma historia y pudieron tener una Biblia de aquellos tiempos, podían ver que esos 39 libros del Antiguo Testamento estaban ahí. Y podían dar fe que el mismo Jesús, ¿cierto?, podía haber tomado esa versión de la Biblia. Entonces no nos queda duda a cada uno de nosotros. La Biblia es inspirada por Dios. Pero no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. Porque la revelación, ¿dónde se cumple? Lo hemos dicho, en Cristo. En Cristo se cumplen todas las cosas. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Los apóstoles hablaron la última revelación especial de Dios, la cual se cumple en Jesucristo. Podemos ver que San Juan capítulo 1, versículo 1 nos muestra esto. San Juan 1.1, en uno de los textos más conocidos. San Juan capítulo 1, versículo 1. Todos parten con genealogía. Si usted ve los tres evangelios, dicen genealogías. Pero Juan parte, el cuarto evangelio parte así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la de del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan parte al grano, tío. La revelación, ¿cierto?, del antiguo pacto se cumple ¿en dónde? En Cristo. Porque Génesis parte en el principio de todas las cosas. Pero Juan apunta de que el verbo mismo, de que Jesucristo mismo estaba aún en el principio con Dios Padre. Aún en el principio este verbo, que significa la palabra, estaba ahí. Y toda esta palabra apunta ¿a quién? Al verbo hecho carne. Él parte con franqueza, sin titubeo, todo esto se cumple en Cristo. Parte al tiro, diciendo, todo esto es Cristo. Entonces vamos dándonos cuenta cómo esta revelación especial va llegando a un punto. Y ese punto, Cristo. Por eso nosotros no podemos poner otro fundamento del que está escrito, el cual es Cristo. No podemos poner otro fundamento del cual está escrito, sino solamente es Cristo. Podemos ver que en San Juan capítulo 20, el apóstol Juan también empieza hablándonos en el capítulo 20, versículo 30, acerca de dónde llega todo esto. Hizo además Jesús muchas otras señales en su presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, es decir, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de este libro, el propósito de lo que estaba escribiendo Juan en el Evangelio, no era que usted supiera otras cosas de Cristo. Él quiere que usted o que supiera otras cosas más allá, no. El punto es que todo está escrito para que crean que Jesucristo es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Y si ustedes creen en Él, van a tener vida eterna en su nombre. Él habla con franqueza. Ahí llegamos. Ese es el fin primordial de la Biblia. Cristo. Mientras algunos enfocan la Biblia en tener dinero, otros enfocan la Biblia en tener una sanidad en esta tierra. ¿Dónde debe estar siempre enfocada la Biblia? En Cristo. Entonces, se fija cómo vamos construyendo nuestra teología en base a Cristo, cristocéntrico. Porque ya no usamos la Biblia como para decir, hermano,
5 señales para que usted sea una buena persona en la vida. No, porque nosotros debemos apuntar a Cristo, debemos ser como Cristo, ¿se fija? Todo va a apuntar a Él. Y mientras toda nuestra teología vaya y se fundamente y llegue a Cristo, está bien. Pero si nuestra teología llega como fin principal al hombre y todo empieza a basarse en el hombre, en lo que haga el hombre, en lo que haga la mujer. Lucas capítulo 1, versículo 1. Esa teología no estaría correcta. Porque la teología no se basa en el hombre, sino en el conocimiento acerca de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Lucas, como ustedes lo saben, no era un apóstol. Él no era un apóstol. Usted puede decir, pero ¿cómo alguien que no tenía autoridad apostólica escribe esta carta? Porque él lo dice claro. Verso 2, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Él solamente transmite lo que los apóstoles le transmitieron. Y él se dedicó a investigar con diligencia todas las cosas desde su origen. El libro de Lucas es como usted puede ver, uno de los más largos de los evangelios. Es una recapitulación, o es, por ejemplo, para decirlo con palabras más exactas, es la búsqueda de cada una de las versiones, de todo lo que sucedió con Cristo. Y esto se le envía a Teófilo. Teófilo era un hermano de la fe. Imagínense, esto va dirigido a él para que él entienda todo lo que ha acontecido con Cristo. Veamos lo que dice en 1 Corintios 14, 37. 1 Corintios 14, 37. Dice así la palabra de Dios. Podría decir así el apóstol Pablo: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Quién puede decir algo así hoy en día? Nadie, porque nosotros ya no podemos escribir la Biblia. Nosotros debemos predicar lo que aquí está. La revelación especial está completa. Está completa y se cumple en Cristo. No podemos predicar otra cosa. Y esto nos ayudará a entender que cuando una persona diga, hermano, yo necesito nuevas revelaciones de la palabra, ¿eso sería correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto, porque la revelación está. La revelación ya está completa. Siempre lo repetimos, lo que necesitamos es iluminación. Necesitamos que el Señor nos ilumine para entender lo que ya ha sido revelado. Si alguna persona se acerca a usted y le dice, es que yo quiero que el Señor me revele en los sueños, que el Señor me revele en las visiones, que el Señor me revele por medio de un éxtasis y las cosas, Él ya nos ha revelado su voluntad por medio de la palabra de Dios. Y los que andan tras de esas cosas son personas que no quieren dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. Quieren todas las cosas fáciles. Porque sería fácil, ¿cierto?, que uno estuviera durmiendo y ahí recibe toda la revelación. No, hay que leerla, la revelación ya está, leamos. Preocupémonos por estudiar la palabra de Dios, por dedicarle tiempo, por apartar nuestro tiempo para enfocarnos en esta palabra de Dios. Podía, ¿cierto?, conversar con un hermano y podía sentirse gozoso de lo que es el discipulado, porque está dando ese pie para que nosotros ya apartemos una hora para dedicarnos a este estudio, aparte de lo que hacemos en la iglesia. Y nos lleva más allá de estar en esa parte de ese estudio, sino también dedicarnos a las tareas que nos se ponen ahí, ¿cierto? Y podamos ir comprendiendo más las cosas. Y de a poco ir haciendo un hábito entre nosotros, un hábito de aprender más de esta revelación especial. Tiene hambre de esa revelación especial, tiene hambre de esa palabra. Solamente los verdaderos cristianos lo tienen. Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Apocalipsis 1. Este es el último libro de la Biblia. Y mire cómo parte diciendo en el verso 1.
Apocalipsis 1, verso 1. La revelación de qué? De Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan, ¿quién era? Un apóstol. Y este apóstol Juan recibió esta revelación. ¿Y esta revelación de quién era? De Jesucristo. Era de Jesucristo. ¿Y quién le había dado esta revelación? Dios Padre. Dios Padre ha dado esta revelación. Y no solo eso, sino que este libro de Apocalipsis, en el verso 17, dice así: cuando le vi, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de ser después de estas. Hasta el último podemos ver cómo el Señor tenía como prioridad mandarle a sus apóstoles, en el cual es el fundamento de la iglesia. Por eso decimos, el fundamento de la iglesia es apóstoles y profetas, porque ellos fueron los que recibieron directamente la revelación especial de manera oral, de manera de sueños y de manera de visiones. Pero no puede decir una persona ahora que ha recibido tal revelación, porque Apocalipsis capítulo 22 verso 18 lo deja en claro, como en algún momento lo estudiamos. Apocalipsis 22 verso 18. Ninguna persona puede decir: no, si yo tuve un sueño de Cristo ayer y Él me reveló otra cosa que está fuera de la palabra. No. Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Es casualidad que el último libro de la Biblia y el último capítulo deje la advertencia de que ya no se van a seguir añadiendo más cosas? ¿Es casualidad? No es casualidad. La revelación está completa y está completa en Cristo. Está en el fundamento apostólico. Entonces, si usted dice que hay una iglesia donde no hay pastores, hay apóstoles, ¿qué diría usted? Eso no es bíblico. Eso está en contra de la palabra misma de Dios. Como una persona, ¿cierto?, famosa, un predicador famoso dijo: vamos a escribir, o estamos escribiendo Hechos 29. Es decir, querían seguir reescribiendo un nuevo capítulo del libro de Hechos. Eso está en contra de lo que Dios dijo. Y Dios dejó una advertencia sumamente clara, sumamente dolorosa para aquellos que quieran ir más allá. Entonces, son 39 libros del Antiguo Testamento, son 27 libros del Nuevo Testamento, siendo un total de 66 libros. Si va a la Biblia católica, ellos tienen más libros, porque ellos toman lo que se conoce como apócrifos. Bien, prontamente vamos a decir eso. Cuando se terminó de escribir el último de los 66 libros, es decir, Apocalipsis, cesaron las maneras anteriores de las cuales Dios se revelaba a su pueblo, es decir, sueños, visiones, etc. Cesaron esas cosas, porque aquí dice: la revelación ya está, ya nadie puede añadir, ya nadie puede quitarle, porque la revelación ya está. Entonces eso quiere decir que ya cesó toda esta visión. Así que si alguien algún día tiene un sueño y dice que Jesucristo mismo vino anoche y me dijo eso, usted debe ir al tiro a las Escrituras y decir: no fue, el que me quiso engañar fue Satanás, porque Satanás se disfraza como ángel. Amén. Eso es lo que uno debe ir al tiro, imaginándose. Por eso debe ir al tiro, ¿cierto?, tener la certeza de estas cosas y medirla por la regla llamada la Biblia. ¿Se ha fijado? No sé si usted alguna vez ha escuchado la palabra canon bíblico. El canon de la Biblia. Son 66 libros del canon, se dice. Canon significa vara o regla, es decir, la norma o regla por la cual se ha de medir las cosas. Por eso decimos que aquí está el canon, está cerrado, es decir, la regla
que nos muestra todas las cosas, está aquí. Por eso usted mire, tuve un sueño anoche de esto, y vámonos a la regla. No, ese sueño está en contra de la palabra de Dios. Tuve, no sé, un pensamiento anoche. Vámonos a la Escritura. Este es el canon, esta es la regla por la cual debemos medir todas las cosas. Y si algo no se somete al canon, si algo no se somete a las reglas de la palabra de Dios, debe ser rechazado. Siendo estos 66 libros la única, suficiente y completa revelación especial de Dios, siendo solo la Escritura, la Santa Biblia, la única revelación especial que posee la Iglesia, es decir, cada creyente, no habiendo ninguna otra igual o mayor que la Biblia. No hay nada más grande que la Biblia. No hay nada mayor. Ni siquiera decimos las confesiones son secundarias. Pues, ¿qué mide las confesiones? ¿Qué las mide? El canon, la Biblia. La Biblia es la que mide, sí, las confesiones también. No, las confesiones deben ser rechazadas. Lo que dice aquí está bien, lo que dice aquí está mal. Es la Biblia la que rige cada área. Pero ¿cuál es el problema de las iglesias de hoy, de las supuestas iglesias de hoy, o de la Iglesia Católica, que ellos elevan la tradición al mismo nivel de la Escritura? La tradición y la Escritura están ahí. Y muchas veces la tradición intenta sobrepasar la Escritura. Y eso no solamente sucede en la Iglesia Católica, sino en muchas iglesias que se autodenominan evangélicas, de las cuales dicen, es que mi pastor antiguo dijo esto, es que el enseñador tanto dijo esto, es que esto lo hemos creído toda la vida en la iglesia. No, si esas cosas no se someten a la palabra de Dios, deben ser rechazadas inmediatamente. Deben ser rechazadas, porque la única regla de fe es la palabra misma de Dios. Efesios capítulo 2, verso 20, para que nos vaya quedando claro que nadie puede añadir más a la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice así la Escritura, un texto muy conocido por nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. El fundamento de la iglesia es apostólico y profético, pero no de los profetas y apóstoles que en la supuesta actualidad están apareciendo, sino en los profetas y apóstoles del Antiguo Testamento, del Antiguo y Nuevo Testamento, quienes recibieron de manera oral, de manera de visión, de manera de sueño, toda esta revelación especial de Dios. Entonces el fundamento que la iglesia debe tener es de apóstoles y profetas. ¿Y a quién apuntan ellos? A Cristo. Cristo es la principal piedra. Cristo es la principal piedra. Por eso podemos ver en la primera de Juan, como en algún momento lo estudiamos, primera de Juan, capítulo 1, él ya en esos tiempos del inicio de la iglesia, cuando ya llevaba la iglesia ya un tiempo, tenía que estar combatiendo contra aquellos que querían añadir a la Biblia, contra los gnósticos, aquellos que querían tener un conocimiento más elevado de la Biblia. Parte diciendo la primera de Juan capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando estudiamos esto, lo dejamos sumamente claro. El apóstol repite 2 veces lo mismo, lo que hemos visto y oído. Para ser un apóstol, el requisito ¿cuál era? Ver a Jesús, haber oído a Jesús, haber sido comisionado y elegido por Él, literalmente por Él, así Él en carne, y eso es algo que no se puede repetir ya porque Él ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces Él en su ministerio terrenal los comisionó. Por eso Él puede decir con tanta seguridad, yo lo que he visto
Eso les transmito, esto yo les escribo. Pero aquellas personas a las cuales Juan quería apuntar, eran aquellos que decían, no, pero es que la palabra de esta manera, otra palabra, ahora apareció otro testimonio del Señor. Como dice el Mormón, hay otro testimonio de Jesucristo. El libro de Mormón, dice. No, no es el libro de Mormón. Eso es del demonio. Eso nunca ha sido manifestado y revelado por Dios. Por eso, Juan deja claro en el verso 3, si queremos tener comunión con Él, porque la comunión de Juan es verdaderamente con el Padre, entonces no podemos dudar de Juan, porque Juan tiene una comunión que es verdadera con el Padre. Y si nosotros predicamos lo mismo que Juan predicó, y apuntamos lo mismo que Juan apuntó, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos comunión con Juan, y nuestra comunión verdaderamente sería con el Padre mismo. Pero si usted dice que mi iglesia o mi denominación predica esto, ¿eso apunta de que verdaderamente tiene comunión con el Padre? No, porque si no se somete a lo que la Biblia dice, a lo que el canon como regla de marca, no está predicando lo mismo que Cristo dijo. Entonces, si nuestra comunión quiere ser con el Padre y con Jesucristo, el Hijo de Dios, debemos someternos a las Escrituras. Debemos someternos a la palabra. Entonces, la tradición es mala, las emociones son malas, los sueños, las visiones que alguien puede tener son malas. Todo debe ser regido bajo la regla de las Escrituras. Si pusiéramos el escenario, como lo pudo decir un teólogo, el escenario de las cosas de la palabra. Está la palabra y están todas las demás cosas, pero la palabra es la que resalta. La palabra es el personaje principal de la Sagrada Escritura. Entonces todos los personajes secundarios van rondando al ritmo del personaje principal, en este caso de la Escritura. Pero nadie puede robarle al personaje principal el protagonismo, porque la Escritura tiene el protagonismo principal. Es decir, es que la tradición dice que de esta manera, no. La Escritura es el personaje principal, los personajes secundarios van quedando de lado. Es que la emoción, la tradición es buena, hay tradiciones, ¿cierto?, que siguen, pero si están en contra de la palabra, deben ser rechazadas inmediatamente. Deben ser rechazadas inmediatamente. La emoción es buena igual, a veces emocionarse con las cosas del Señor, todo eso es bueno, pero si no se somete, si mi emoción va más allá de la palabra, la palabra es la que la regula. La palabra es la que la certifica, si esta emoción es de verdadera. No, esta emoción no es verdadera. Sí, esto que estamos haciendo está bien, esto que está haciendo está mal, porque la palabra es la que traza todas las cosas. Y usted dice, pero el apóstol Pablo no estuvo en el ministerio físico del Señor, pero fue comisionado por el mismo camino, ¿cierto?, a Damasco, eso no nos queda duda. Vamos a lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. 1 Corintios 15, 1. Miren lo que dice la Escritura aquí, de manera tan clara. 1 Corintios 15, 1. Usted dice, pero el apóstol no estuvo en el ministerio del Señor, pero él lo comisionó. Y miren lo que dice: además os declaro, verso 1, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué cosa? A las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué? Conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Por eso yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dejen claro, por último, se me apareció a mí. O sea, al último, ¿a quién se le apareció? Si lo podemos decir de esa manera, para comisionarlo como apóstol, ¿a quién es? Al apóstol Pablo, el último apóstol, el último que podía escribir la palabra. Por eso el que más escribió cartas, que son conocidas como las cartas paulinas, es el apóstol Pablo, el último que escribió. No puede haber ningún otro que diga, no, yo también lo escribí, no. Debemos conformarnos a la palabra de Dios.
Mire lo que dice 1 Timoteo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Debemos conformarnos con lo que la palabra dice. Debemos someternos a lo que la palabra dice. 1 Timoteo 6, verso 3. 1 Timoteo 6:3 dice así la Escritura: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y deliga acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Debemos conformarnos aquí a lo que nos dice la palabra. Y si usted dice, mire, es que hay algo que no lo dice la palabra, para el Señor no fue importante colocarlo. Esa debe ser nuestra respuesta. Si hay algo que no está en la palabra, para el Señor no fue importante colocarlo. Vámonos y enfoquémonos en lo que el Señor ha dicho, no en lo que Él no ha dicho. Siempre el ser humano tiende a salirse de esta y no conformarse. Debemos tomar la forma de las Escrituras, no las Escrituras tomar nuestra forma. Nosotros debemos conformarnos a esta Escritura. Si no lo hacemos, nada sabemos. Estamos envanecidos, ya perdimos el juicio, estamos delirando, estamos hablando cosas que no tienen fundamento ni sentido. Conformémonos a esta palabra. Por último, los libros llamados apócrifos, lo cual quiere decir alejado, dice, lo cual quiere decir que quedaron fuera del canon, lo cual es cierto, por ejemplo, son Tobías, el Apocalipsis de Pedro, Macabeo, Judas, el libro de Judas Iscariote, y así muchos libros que pueden, el Evangelio de Bernabé, y así tantas cosas que pueden existir, tantos libros, todos esos son llamados apócrifos. Apócrifo es una palabra compuesta que significa fuera de, significa oculto. Eso quedó fuera de la Escritura. Los apócrifos fueron los libros que quedaron fuera de la Escritura. La Iglesia Católica todavía sigue conformando algunos de los apócrifos. Algunos. Y usted puede decir, pero habiendo tantos de esos libros, ¿por qué no llegaron a la Escritura? Hay algunos que se lo han preguntado. Y me topaba con algunas personas y dicen, ¿has leído el libro de Enoch? ¿Has leído el libro de Tobías? ¿Has leído este libro? Si hay algo que nosotros debemos entender, que si la iglesia de la antigüedad no tomó estas cosas, ¿con qué razón vamos a tomar nosotros? Si la iglesia no los aceptó estos libros unánimemente, ¿qué nos daría a nosotros para decir ahora esto es la verdad? Eso sería cierto uno de los argumentos básicos, pero entendemos que la iglesia no determina qué libro entra y qué libro no entra. Lo que lo determina es la misma Escritura. Entonces, para que lo determine la misma Escritura, cada uno de los libros debe concordar entre sí. Tomando cierto este artículo de los 3 criterios por los cuales cierto fue elegido el canon de la Escritura, porque este canon fue ya elegido como 300, en el año 300, ¿cierto? Ahí empieza, ¿cierto?, a elegirse todo esto, y ya cuando se fundamentó todo fue ya en los tiempos de la Reforma, si lo podemos decir así, porque antes las cartas andaban así, ¿no? Entonces, como las cartas andaban casi en la iglesia del primer siglo, los apóstoles, como estaban vivos, y podían decir, no, esta carta no es del Señor, esta no, esta es la que yo mandé. Entonces a la iglesia le dejaron en ese tiempo claras cuáles eran los verdaderos libros de la Biblia y cuáles no. Y eso, cierto, se fue transmitiendo a la iglesia en el año 200, 300, 400, 500. Pero aparecía gente queriendo introducir otras cosas. Aparecía gente queriendo quitar esto. Pero se utilizaron 3 criterios para ya conformar esto y decir, ya, esto es ya para que nos andemos sacando y entrando aquí. El primer criterio que se utilizó es lo que dice la Escritura, el origen apostólico. Debía cada uno de estos libros tener el origen apostólico o profético. Y podemos, ¿cierto?, concordar que la mayoría de las cosas que se escribieron en el Nuevo Testamento lo escribieron ¿quiénes? Los apóstoles. Alguno podría decir, ya, pero Lucas no era apóstol, Marcos no era un apóstol, Santiago no era un apóstol, Judas no era un apóstol. Concordamos, pero entendamos que cuando ellos escribieron estaban los apóstoles vivos, entonces ellos avalaron lo que ellos habían escrito.
Y lo que ellos escribieron no fue saliéndose del fundamento apostólico, siempre fue el mismo fundamento. Entonces aquí dice, la primera marca o prueba que verificaría la autoridad del libro para el canon era su origen apostólico. Este origen apostólico tenía en realidad dos dimensiones. Ser de origen apostólico significaba, uno, que fue escrito por un apóstol, o dos, escrito bajo la sanción directa e inmediata de un apóstol. Por eso Marcos se relaciona con Pedro, y usted puede ir leyendo, ¿cierto? Y Lucas se relaciona con el apóstol Pablo. Usted puede ver ahí en la Biblia cómo van haciéndose este tipo de relaciones. Entonces es claro que Pedro, ¿cierto?, le transmitió a Marcos. Lucas, el apóstol Pablo, y más lo que él recogió de los testimonios de la gente que estaba y siguió al Señor, lo escribió. Santiago era hermano del Señor y se nombra en el libro de los Hechos, ¿se ha fijado? Como un líder dentro de la iglesia. Judas también, por otro lado. Entonces nos vamos dando cuenta que nadie puede escribir hoy en día porque ya no están los apóstoles vivos y ellos, ¿cierto?, no pueden sancionar directamente a aquellos que pretendieran escribir. Ahora, el segundo criterio que se utilizó fue la recepción por la iglesia primitiva. Es decir, si la iglesia primera no tomó el evangelio de Judas Iscariote por considerarlo herético, por considerarlo una herejía dentro de la palabra del Señor, ¿cómo nosotros vamos a pretender hacerlo? Y el tercer principio, era la compatibilidad de la doctrina y la enseñanza de los libros con el núcleo sobre el que no había ninguna duda. Mire, el tercer punto es que sea compatible con la doctrina del núcleo mismo de la Biblia. Si usted coloca el libro de los Macabeos, no va a concordar con la Biblia, es como que quiera pegar un lego en algo que no cae, ¿me entiende? Si usted coloca el libro de Judas, que dice que el que fue crucificado, el de Judas Iscariote, que dice que el que fue crucificado no fue Judas, que no fue el Señor, sino que fue Judas. Eso, ¿cómo lo podría usted meter aquí en la Biblia? Si eso está en contra de lo que dice la Biblia. Lo mismo que el Evangelio diferente, ¿cierto?, que fueron ahí en Apocalipsis de Pedro y todas esas cosas, no las puede leer porque no concuerdan con la Biblia. Tienen errores que van en contra de la Biblia. El libro de Enoch dice que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres de aquellos días. Entonces ahí es donde vamos dando cuenta, ¿dónde meto eso en la Biblia? No hay cómo concordarlo, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros vamos entendiendo, claro, son principios fundamentales. Tenía que ser de origen apostólico o supervisado por ellos. Debía ser un criterio el cual, ¿cierto?, fuera recibido por la iglesia primitiva, la iglesia del principio. Y el tercer principio es que sea compatible con toda la Biblia. Entonces estos 66 libros indudablemente son compartidos y tienen un núcleo tan directo y un sistema tan entrelazado y unido que usted puede decir, no puede dudar en ninguno de los libros. Por eso lo insto a que pueda estudiar con más profundidad la palabra de Dios, para que no solamente le cuenten esto. Usted mismo, al estudiar la Biblia, al leer la Biblia completa, usted puede decir, pero ¿cómo está todo tan entrelazado? Si más de como aproximadamente 40 hombres escribieron la Biblia. 40 personas escribieron la Biblia. ¿Y cómo esas 40 personas a lo largo de tantos años concordaron en una misma cosa? Cristo mismo, su salvación. Hay gente que dice, sí, la Biblia fue escrita por los hombres, pero entienda esto. ¿Cómo 40 hombres de distintas épocas que estuvieron viviendo en distintos lugares concordaron entre sí? Recuerde que la Biblia no era al principio así, todas juntas. Todas eran puras cosas que estaban esparcidas, pero después de juntarlas, todo es tan claro. Todo es tan claro. Entonces no hay cuestionamiento ante la Biblia. El único libro que tiene más pruebas antiguas del mundo es la Biblia. Y ni siquiera algún escrito antiguo está cerca de tener tantas copias como la tiene la Biblia. Eso llega a ser hasta sorprendente. Es algo que tan solamente las pruebas que hay físicas ya nos impactan. Porque no hay ningún otro libro que tenga tantas copias, que tenga tanto de dónde tomar y decir, no, esto no es cierto. No hay. No hay, porque la Biblia tiene esa perfección que solamente Dios había dado.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, nos sigue dando la advertencia. Si una persona quisiera decir, ¿y puedo leer estos apócrifos? Si quiere los lee, pero léalos como cultura general o léalos como leería el diario o cualquier cosa de esa, pero no lo compare con la Biblia, porque no tiene fundamento en ella. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Ya, imagínense, en la iglesia del primer siglo, con los apóstoles vivos, ya tenían este cuidado. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturgáis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es que un espíritu me dijo esto. No se conforma a la palabra. Ni por carta. ¿Cómo iban a saber ni por palabra ni por carta? Porque todas las cartas que él había enviado apuntaban a algo. Y la otra carta que iban a enviar falsa no iba a concordar, ¿me entiendes? Sí, así de fácil. No hay que ser un mago para entender esto, no hay que tener una vista espiritual para ver esto. Es claro, no va a concordar. ¿Y se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis? Estudiamos la primera de Juan, la segunda de Juan, la tercera de Juan, y vimos algunas partes, ¿cierto?, de San Juan. Nos dimos cuenta que el mismo autor repite su estilo de escritura, porque utiliza las mismas palabras. Entonces algo tan evidente que uno puede decir, pero ¿cómo? Si Juan utiliza esta misma palabra acá, la utiliza acá y concuerda. Su estilo literario, su estilo de cómo él veía las cosas, todo eso queda claro y le deja plasmado, porque en la escritura está plasmada muchas veces la esencia misma de la persona, que está ahí diciendo con tanto fervor las cosas. Entonces, no hay cómo decir que esta Biblia no es real, porque ha sido la revelación final y es la revelación misma de nuestro Dios. Vamos a Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Y vamos a leer desde el verso 25. Lucas 24, 25. Esto, recuerden, son los caminantes de Maús. Ellos habían devastado porque el Señor había muerto, todo eso. Ellos todavía no se enteran de la resurrección. Y miren lo que dice Lucas 24, 25. Entonces él les dijo, se le aparece el Señor ahí y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Dejemos hasta ahí, ¿cierto?, la cita. Pero se fija el Señor cuando le viene a reconvenir a estos discípulos, a estos caminantes de Maús. ¿Cuál es el fin principal de la Biblia? ¿A qué apunta la Biblia? A Cristo. Se fija porque él hace el énfasis, el Señor desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Si aún el mismo Señor utilizó toda la escritura para mostrarle a estas personas, partiendo por Moisés, por los profetas, y les mostró todas las cosas que apuntaban a quién, a Cristo. Por eso hemos podido ver cómo en Nahum, cómo en Sofonías, cómo en Amós, cómo, cierto, en el mismo libro de Joel vamos viendo cómo todo apunta a Cristo, cómo todo apunta a su reinado final. Que ellos con sus palabras, con la revelación que ellos tenían hasta ahí, tratan de explicarlo con esas palabras, pero ahora que uno tiene la revelación completa puede entenderlo todo. Ellos en su tiempo quizás pensaban que era algo antiguo, pero ahora que uno tiene la revelación completa en toda la palabra no puede entender. Sí, pues el Señor lo usó a ellos, que aunque ellos muchas cosas no las vieron con su propio ojo, ahora están claras. Por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es decir, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y Testamento significa pacto. Vamos viendo cómo todas estas cosas van tomando tanta claridad. Si hay algo que usted y yo debemos estar seguros, es de que la palabra es inerrante. Amén. Es de que la palabra tiene lo suficiente para nuestra salvación. No es suficiente la revelación natural. Necesitamos de la revelación especial. Necesitamos mostrarle a la gente no solamente que Dios existe,
sino que hay un pecado que nos separa de Él, pero una salvación que nos reconcilia por medio de su amado Hijo. Le invito a que oremos. Dios Padre, gracias por permitirnos esta dicha de estudiar esta revelación especial, la cual desde el principio ha sido transmitida desde manera oral hasta que fuese escrita, Señor, y completada con el libro de Apocalipsis. Es maravilloso ver cómo todas las cosas se cumplen en Cristo, cómo el fin principal y el motivo de que todas las cosas fueran creadas eres tú, mi Señor. Es hermoso que la Biblia no se trate de lo que el ser humano puede hacer. La Biblia no se trata del ser humano como personaje principal. La Biblia no se trata como un diccionario o como una enciclopedia para buscar lo que debemos hacer en la vida, ¿no? La Biblia nos apunta a Cristo. Ese es su fin principal. Y todo gira en torno a Él y su gloria, en torno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y su gloria magnífica, su grandeza y su poder. Señor, danos iluminación para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos por medio de tu palabra. Te ruego todo esto, Señor, y que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea en cada uno de nuestros corazones. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor, nuestro Salvador, les bendiga y les guarde. Una buena noche.